Bueno, amigos, y acá ya vamos a la segunda parte de esta Euro, que llegamos a la final y como bien decíamos ahí en algún momento, eh, estábamos, ¿no? en otro mapa de Europa, ¿no? Cuando hablamos de la URSS contra Holanda o Países Bajos, ¿no? Por ahí los que tenemos unos años nos sale más fácil Holanda que Mm, Países Bajos, como corresponde, y esa URSS, que no es la selección de Rusia de ahora, sino que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía un montón de naciones que ahora las conocemos como naciones independientes, ¿no? claro, más de 20, y habría que contarlas, pero creo que son más o menos por ahí. Sí, Incluso Alemania, la sede de lo que hablamos al principio, Alemania Federal, que era la, Sí, la Alemania Occidental. y de hecho, claro. he mencionado antes también el equipo de la URSS, su bloque fundamental era el Dinamo de Kiev, es decir, todo en su mayoría, bueno, los Ujú. jugadores, sobre todo los de ataque, ¿no? Mikhailichenko, Protasov, Elanov, todos jugadores ucranianos, ¿no? El propio seleccionador, Valery Lobanovsky, y precisamente esa desmembración o esa inicio de la ruptura del bloque soviético, de la perestroika, va a originar que en el 90, por ejemplo, el equipo se vayan desvinculando jugadores que sentían muy mucho su país de origen, ¿no? Sobre todo ucranianos, lituanos, y al final, bueno, van a quedar lo justo, como quien dice, y por no hablar, evidentemente, también del Mundial del 94, que también, pues ya prácticamente, ya solamente son los jugadores rusos, Claro, y bueno, cambia el mapa político, pero es verdad que, por un lado, cada uno quería representar a su propio país, y por otro lado es verdad que todos juntos pues hacían una gran potencia, ¿no? Es como si ahora, bueno, pues esta Georgia que se ha clasificado 2024, pues podría jugar con los ucranianos, con los rusos, los letones, y todos juntos, pues evidentemente haría un equipo más fuerte, ¿no? en Sí, esa Euro del 88 había más ucranianos que rusos, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en el Mundial 86, hace poco lo miré, había doce jugadores del Dinamo de Kiev. O sea, 12 ucranianos seguros y algunos más que se me escaparía, ¿no? Pero te digo, gente eso como Protasov, Velanov, y luego ahí cada uno, pues bueno, iba cogiendo su camino en la selección. Luego hay gente que renunció, gente que se quedó jugando para la UR, incluso para la CEI, ¿no? Que mencionábamos antes, ¿no? En el Eurocopa 92. Pero bueno, ya no era la misma cosa, está claro. Haciendo un no, paréntesis. Sí, Daniel, después. no decía que ahí de lo que hablábamos de las dos Alemanias. Yo me acuerdo en noviembre del 89, digo, sobre todo para los más jóvenes que por ahí se enganchan a ver el video, no es la conectividad que ahora que tocas el celular y tenés las noticias de lo que pasa en el mundo. Es más, digo, yo no recuerdo si ya sabían, creo que no, todavía no estaban los canales de noticias las 24 horas, no recuerdo si ya lo teníamos ahí, pero ver las imágenes de la gente volteando el muro que dividía las dos Alemanias, y acá nos llegó como casi por sorpresa esa imagen ¿no? de los dos lados de ir tirando el muro y tardó casi un año, porque eso fue en noviembre y en octubre del otro año es que sellan la reunificación las dos Alemanias, ¿no? Antes decía, bueno, Ujú. van a seguir coexistiendo sin el muro, pero no, al final terminaron eh, Eh, unificándose. cuando sucede lo del muro, para mí era como un muro que yo me imaginaba que había en el medio de una ciudad, pero yo no entendía bien de qué se trataba. Y, y para mí la única Alemania que existía era la Alemania Federal. Después yo me entero de la existencia de la Alemania Democrática o Alemania Oriental cuando empecé a ver esto de la historia del fútbol por el Mundial de Alemania 74, que fue una sorpresa para mí.
Para mí lo más destacado, bueno, lo que yo siempre me recuerdo es fueron procesos pacíficos. Es decir, que tanto la desmembración de la Unión Soviética no llegó a ser, fue relativamente pacífico y también la caída del muro de Berlín bueno, la reunificación de Alemania, ¿no? Que no acabaron a tiro, pues no como evidentemente el conflicto de Yugoslavia, ¿no? Que fue más traumático. Y luego en lo futbolístico, Alemania es verdad bueno, incorporó algunos talentos, que siempre iba a haber algún jugador destacable, por ejemplo, Matías Sammer venía de la Alemania Oriental, ¿no? Que se incorpora, y bueno, algunos clubes un poquito más potentes, bueno, pues como Hansa Rostock, como Leipzig, Lokomotiv de Leipzig, no es el Leipzig actual, es otro club, ¿no? O el propio, bueno, Kaiserslautern, era otro, se sumaban otros clubes y luego ya posteriormente en el 91 pues ya llega la creación de la Bundesliga, ¿no? Que era el proceso lógico, ¿no? Ya que evidentemente ya no había dos países, dos ligas diferentes y bueno, pues yo te digo que ahí se cambiaba un poco el panorama, pero para la selección realmente no. Luego viene el título del 90, ¿no? Pero que no fue un hecho clave de sumar a lo mejor 6 7 8 jugadores a ese plantel, sino que el 90% estaba ya en esa Alemania federal, ¿no? Y después, bueno, como son las reglamentaciones FIFA, o sea, a quién le daba FIFA las copas mundiales? Si se la daba a la Federación Oriental o se la daba a la Federación Occidental. Bueno, esa también es otra historia. En el contexto internacional de ese año 88, eh, Rusia abandona Afganistán después de 9 años. Eh, el conflicto de Irak-Irán también finaliza. Fue un año muy convulsionado, pero los analistas internacionales dicen que fue el año de la pacificación respecto a lo que comentaban hoy, con respecto a lo que a la Guerra Fría, bueno, todo el proceso que hubo de la perestroika, de toda esta cuestión económica, del libre mercado, bueno, y todo lo que hubo en realidad, ¿no? Por ejemplo, ese cambio de idea, ese cambio, ese tratado que firma Gorbachev con Ronald Reagan, bueno, después termina con la disolución de la Unión Soviética, pero ellos lo que buscaban era en realidad, los soviéticos buscaban sacar la corrupción enquistada en el Estado, en su gobierno, quiero decir. Pero después lo que sucede es que empieza a haber pluralidad, así se dice, de partidos políticos. Digamos, todo es como que hay una especie de democracia, por decirlo de alguna manera, y bueno, y después eh, empiezan a fluir los independentistas. También en ese año 88 habías mencionado el conflicto de los Balcanes. Bueno, ya en Serbia empiezan a tener problemas con los primeros separatistas. Pasaron muchas cosas ese año. Sino que estamos justo viviendo una época de terribles cambios, ¿no? Que al final, bueno, sí hemos derivado un poco del fútbol, pero al final el fútbol, por desgracia, en la mayoría de casos, se suele ver afectado y mucho negativamente. Pero bueno, está evidentemente la creación de la Unión Europea, todavía a vueltas con la OTAN. Hay muchos cambios, como bien dice Sebastián, que va girando el mundo, ¿no? Siempre la amenaza esta de la Guerra Fría, guerra nuclear. Entonces hay muchos aspectos que van mutando. Como digo, yo creo que tanto pienso que la caída de la perestroika como lo del muro son actos positivos. Por ejemplo, luego también Checoslovaquia se va a dividir entre República Checa y Eslovaquia en el 93, pero evidentemente el gran conflicto es en la guerra de los Balcanes, que luego siempre desde el prima del fútbol, bueno, nos va a privar, entre otras cosas, bueno, nos priva de tener a Yugoslavia en la Eurocopa 92, pero al mismo tiempo va a generar la historia más grande en esta competición, que es la Dinamarca campeona en la Eurocopa 92. O sea que Claro. Sí, sí, está siempre, todo relacionado, ¿no? Es al así. final volvemos siempre E- al in- fútbol. Incluso Yugoslavia había viajado a Estocolmo y se tuvo que volver.
Sí, estaba Bueno, todo. después para contar la Mm. historia es linda también. Esa da para otro programa también, ¿eh? Ujú. Ahí, totalmente digo, sí, sí, no, no, la caída o la división de la URSS es un tema que nos llevaría, te digo, nos sacaría del fútbol hablar de qué pasó, de qué pasó desde el 17 de 1917, cuando estalla la revolución en Rusia, hasta la llegada de Stalin y esto, pero Ujú. nos excedería totalmente eh, en el espacio futbolístico. Y estábamos ahí que teníamos la final, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae esa final entre esa Euro y todavía digo que no tiene nada que ver con la final, pero digo, si no tengo mal la imagen, todavía había un predominio de Adidas, ¿no? En las camisetas, digo, porque eran esas, lo que me acuerdo que uno iba mirando Sí, por las fotos que llegaban y todo eso, los dos tenían de Adidas. las camisetas. Creo que sí. Sí, la Holanda seguro. Y creo que ya Alemania también juega. Alemania juega la final del 90 con Adidas. Creo que los dos. Bueno, yo primero, es verdad que lo primero que ahora uno recuerda, o yo por lo menos me viene a la cabeza, y quizá a lo mejor por la faceta ahora de más de entrenador, ¿no? O director técnico, que se enfrentaban los dos grandísimos maestros del fútbol. Es decir, Rino Mitchell, ya lo ha comentado antes Sebastián, del originario del fútbol total, ¿no? Con todas las, bueno, evidentemente otras versiones de ese fútbol ofensivo, pero al final él es el maestro que luego va a guiar el camino pues, de otros grandes como Cruyff, como Rijkaard bueno, y todos sus herederos. Y del otro lado, el fútbol más mecanizado, sin que eso tenga que ser un término negativo, de Valery Lobanovsky, perdón, cuyo maestro también era Maslov, que era su entrenador en el Dinamo de Kiev, y que pasa por ser uno de los grandísimos estrategas de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, tener en una final a estos dos monstruos en los banquillos, pues es algo que a los entrenadores nos llama mucho la atención. Dos estilos totalmente contrapuestos que chocaban, bueno, una Holanda que tradicionalmente había tenido la mala suerte de que una vez llegado a esas instancias finales no iba a definir, ¿no? Como en los mundiales del 74 y por supuesto en el del 78, y una Unión Soviética que había sido campeona en el 60, la primera edición, pero que bueno, que aquello ya quedaba muy lejos y bueno, partía evidentemente como no favorita, pero también teniendo en cuenta el recuerdo del partido este que hemos mencionado de la primera fase, en la que la Unión Soviética sí sorprendió a Holanda. Claro, el tema era en aquel momento. Yo recuerdo que la vi esa final. Me- tengo patente que era un día bien soleado. Me acuerdo que veía los colores en la tele. Sería por la tecnología, ¿no? Que habría en aquel momento en la televisión europea, en la televisión alemana, se veían distintos los partidos a lo que podía ver en Argentina. Yo tenía 10 años. Y creo que esa fue el primer partido importante. Tengo imágenes del Mundial 86, pero por ahí yo no tenía idea de lo que se estaba jugando. Pero ya en esa final sí. Y después, bueno, vino la que hablábamos hoy, la de Estocolmo. Se hablaba en ese partido a ver si la Unión Soviética le iba a plantear de la misma manera a Holanda el partido, porque Holanda ya había crecido en el torneo. Sí, claramente Holanda había ido de menos a más, quizás demasiado responsabilizada por, con esta generación nueva, ¿no? Sobre todo con Gullit y Van Basten, de ya por fin romper el maleficio, ¿no? Y la primera fase, más allá de la actuación de Van Basten, colectivamente el equipo no había funcionado bien, por eso decía que quizás fue a ganar en la edición donde una de las que menos brilló, es decir, tenía muchísimo talento, pero realmente como fútbol total o como fútbol ofensivo y como, pues por ejemplo, en la Eurocopa del 92 juega mucho mejor, tremendamente mejor que en el 88 y no sale campeón, ¿no? Y ya te digo, y luego Rusia, bueno, la Unión Soviética, perdón, pues tenía muy claro a lo que tenía que jugar y no le sale el partido también, bueno, pues por responsabilidad, por mala suerte, porque también tira un balón al palo,
la primera media hora es de igual a igual hasta que llega el gol de Ruud Gullit. Ese Y momento, sí, Daniel. no, dale, dale. Ese momento, el gol de Ruud Gullit, y después llega el de Van Basten, Sí, que, la obra de arte, ¿no? Esa es la. claro, bueno, ese gol, para ustedes, para los europeos, eh, ¿cómo lo veo yo de este lado? La vez pasada hablábamos con Daniel, cuando decíamos, bueno, vamos a preparar algo de Eurocopa, yo le decía a Daniel, lo que yo veo, pues recién vos mencionaste a Yacine y campeón del 60. Ujú. Lo que a mí más me llama la atención de las Eurocopas, de los campeonatos europeos de selecciones, es la Unión Soviética, campeón del 60, el penal de Planica en la Euro del 72. Después viene esta, la del 88, por ese gol, por el gol de Van Basten. Y después eh, Dinamarca, que lo mencionaste recién, y Grecia, el campeonato de Grecia. Sí, 2004. Sí. ¿Son para ustedes lo más recordado o lo más interesante del campeonato europeo? ¿O hay otras cosas Bueno, también? es lo que más llama la atención porque siempre las sorpresas pues, son especialmente eso, ¿no? Lo más llamativo, ¿no? Curioso, como bien decía, el título de Checoslovaquia al 76, el de Grecia 2004 es de las mayores sorpresas en la historia del fútbol y todo lo que rodea a la historia de Dinamarca del 92, pues evidentemente queda patente, ¿no? Como, a ver, recordar todos los goles y decir que el de Van Basten es el mejor, pues a lo mejor se nos ha escapado alguno y de una belleza espectacular, ¿no? Ujú. Tendría que ponerme a revisar, ¿no? Quizá, pero si alguien a bote pronto te pregunta un gol en Eurocopas, está claro que el ¿Qué 99% te va a te va a decir el decir gol de esto? Van Basten a la Unión Soviética porque es de una dificultad extrema y de una belleza y de una estética insuperable, ¿no? Ujú. Como decimos, un balón, un globo va de la izquierda, un pase entre comillas, de Muren al segundo palo, totalmente esquinado, con menos de 45 grados de ángulo, ¿no? Que es una cosa que se estudia en los remates a portería, ¿no? Que si es conveniente chutar con menos de 45 grados de angulación o a esa altura es mejor centrar el balón y no golpearlo directamente a portería porque las posibilidades son muy reducidas y de ahí tirar de palo a palo pasando por encima del mejor guardameta de los años 80 y sobre todo de esa Eurocopa que era Rinaldo Saez. O sea que es Claro. que ese equipo en belleza yo solo lo puedo comparar al gol de Zidane en la final de Champions 2002, que es un contexto parecido, ¿no? Es un globo de Roberto Carlos y una volea imposible del genio francés. A bote pronto, luego podemos mirar 1000 goles, que seguro que alguno nos sale, pero esa jugada es increíble. Ujú. Daniel. Uy, no, exacto. Yo justamente iba a recordar el gol de Van Basten, que digamos que le pone el broche a la coronación de Holanda y el cierre de esta Euro que le daba ese primer título a, a Países Bajos, Holanda, eh, Primero, que primero y único, hay que decir. primero y Se hace Primero y único, único. justicia, primero y ¿no? único. Se hace justicia con Holanda. Y Uno con que Rino, y queda con Rino Mitchell también, que había padecido el setenta y eh, cuatro dar esa etiqueta bueno, él no había estado en el 78, ¿no? Pero pues había estado en el Happel como seleccionador, pero en el 74, bueno, evidentemente había quedado ese estigma de no haber ganado un gran título para Holanda, ¿no? Pues el fútbol, que sí es algo bonito que tiene, que siempre te puede dar revancha, pues justo, ¿cuántos? 16 años después, pues iba, iba, iba a triunfar, ¿no? Y vamos ahora que no, pasamos de esta Euro de dos grupos de cuatro, ¿no? Y la que se nos viene, bueno, que ya es como varias de las anteriores, ¿no? Que tiene ocho grupos de cuatro, digo, esa diferencia de ocho equipos para nosotros que miramos está más lindo, ¿no? Tenemos más partidos para disfrutar. ¿Qué expectativas hacia esta Euro? ¿A qué selección ves como candidatas? Bueno, yo creo que de primera
creo que está más abierta que nunca. Está más abierta que nunca. No, no hay un. A ver, porque todos tienen sus altos y bajos. Estamos viviendo una época también ya de cambio generacional. Mucha gente señala a Inglaterra como favorita, aunque bueno, en todos los grandes torneos siempre Inglaterra está en las apuestas como arriba. Motivos tampoco faltan porque tienen un equipazo, ¿no? Con Jude Bellingham, con Harry Kane, con Phil Foden, mucho talento arriba, pero bueno, ya sabemos el tradicional batacazo que suele pegar los equipos ingleses. Y bueno, a partir de ahí, bueno, Francia, evidentemente, tiene que estar siempre en la nómina de favoritos. Por supuesto, un equipo que tiene sobre todo a Kylian Mbappé, tiene que estar ahí. Y nosotros, desde el Prima Español, expectantes, ilusionados, pero también un poco con los pies en la tierra de que tenemos un equipo muy técnico, con jugadores de mucha calidad, pero es cierto que nos falta, arriba nos falta un poco más de mordiente, ¿no? No tenemos ese jugador killer que pueda resolver los partidos y a veces tenemos que tirar pues de pequeñas individualidades, de un juego más colectivo, que a veces, pues como nos pasó en el Mundial, pues no vemos puertas y acabamos cayendo, ¿no? Pero creo que va a ser una Eurocopa muy bonita, muy interesante y luego, evidentemente, el tener 32 selecciones por un lado, bueno, pues los que somos más antiguos, ¿no? Que nos gusta el formato más corto porque es más intenso y lógicamente los partidos serían de más calidad, más apretados, es casi un mata-mata desde el principio. Y ahora, bueno, pues por lo menos pues tendremos muchos partidos para disfrutar más talento y equipos modestos, como mencionaba antes, como Georgia. Bueno, pues tendremos el gusto de verlo y por supuesto intentaremos no perdernos ningún partido. ¿Viste, Daniel? Coincide conmigo, José. Ahí tenemos la discusión del Mundial de 48, ¿no? Bueno, vamos a ir todos. Cuando seamos viejitos, creo que nos quitarán la clasificación y Ah, directamente dirán, bueno, nos vemos en tal país, tal fecha. Ya tal está. fecha el Y ya está, Mundial jugamos todos. de 148 selecciones. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos. Y esperemos Mirá, como que, viene la mano, no me extrañaría. que hagamos el programa dentro del año que viene o a fin de este, no sé, y hablemos de la finalísima entre España y Argentina. Ahí, si tengamos Estaría bien, estaría bien. ese Ujú. programa, ¿no? Pero bueno, ahí ya cuando empiece a rodar la pelota en la Euro, te tendremos de nuevo acá de invitado para ir viendo cómo se está desarrollando. Pero lo que queríamos es, estamos empezando en estos momentos. El otro día recordábamos la Copa América del 93. Arrancamos que no fue porque ganó Argentina, sino que fue por la primera que contó con selecciones invitadas. Ujú. Hasta el 91 era exclusivamente de selecciones sudamericanas y el 93 ya contó con las dos primeras invitadas, por eso la tomamos y por eso tomamos esta era la misma sede, que era Alemania. Y bueno, y ahí vamos a ir recordando algunas euros y algunas Copas América hasta que empiece a rodar la edición de este año. Es agradecerte el tiempo, agradecerte la presencia. Seba, no sé si aportar algo más. No, 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 muy completo. La verdad que ha sido un placer volver a hablar con José después de algunos meses. Nada más. Un No, saludo el a todos, gusto, el José. gusto es mío, por supuesto, y gracias por la invitación. Sabes que yo, mientras mis obligaciones me lo permitan, hablar de fútbol no es ninguna pérdida de tiempo, todo lo contrario, es un placer. Y nada, sí, hablaremos, por supuesto, en la Eurocopa o cualquier otro evento, cualquier otra fecha que se quiera recordar de cualquier evento relacionado con el fútbol, que al final es la pasión que nos une y nos gusta mucho, y sobre todo la historia del fútbol, ¿no? Que creo que es muy importante para conocer, para valorar el presente, saber un poco de dónde viene el fútbol y bueno, siempre se, Totalmente. apre- se aprecian mejor las cosas. Así que nada, un Sí, gustazo por cuando supuesto. queráis. Esas. Ay, bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa de biblioteca, que este año nos va a dar mucho
por hablar y esperemos de disfrutar de eso.